Santiago de Chile, octubre de 1927. La ciudad todavía no es esa mancha interminable que hoy se derrama por el valle, es un Santiago de tranvías, de barrios que se reconocen. Por el olor de sus panaderías y por el polvo que levantan los autos, de tardes frías que caen temprano cuando la cordillera se pone violeta y parece más cerca. En ese Santiago nace Enrique Lafourcade. Nace con un apellido que suena a Europa y a biblioteca, pero crece en un país que todavía está decidiendo qué quiere ser, república. Parlamentaria en la memoria, modernización a tirones en la calle, y una vida cultural que se arma entre cafés, redacciones y aulas. Donde la palabra Chile se discute como si fuera un texto en borrador. La infancia de Lafourcade transcurre en un tiempo de radios encendidas y diarios que se doblan con cuidado, porque el papel cuesta. Y porque el periódico es, para muchas casas, la ventana al mundo. Chile atraviesa décadas de cambios bruscos, crisis económicas, gobiernos que prometen orden, otros que prometen justicia, y una sociedad que se urbaniza con rapidez. Santiago se llena de empleados públicos, de estudiantes, de obreros que llegan desde el campo, de familias que buscan en la ciudad una vida menos áspera. Y en ese movimiento, en esa fricción, aparece una figura que será decisiva para entender a Lafourcade, el escritor como alguien que no solo publica libros, sino que ocupa un lugar visible, casi físico, en el espacio público. El escritor como voz que opina, que pelea, que firma una columna y se gana enemigos con tinta. Porque en Chile, desde temprano, la literatura no es un pasatiempo elegante. Es una forma de pertenecer. Un modo de disputar prestigio. Una manera de intervenir. Y eso, para un joven que empieza a mirar el mundo con hambre de estilo y de reconocimiento, es una tentación irresistible. Lafourcade se forma en un país donde la sombra de los grandes nombres pesa como una losa y como un faro. Está Pablo Neruda, convertido ya en figura continental, con su poesía que mezcla amor, política y geografía. Está Gabriela Mistral, con su autoridad moral y literaria. Está la tradición criollista, con su campo, sus tipos humanos, su Chile rural convertido en materia narrativa. Y, al mismo tiempo, está el deseo de otra cosa, de una literatura menos solemne, menos atada a la postal del Guaso o al paisaje como destino. Una literatura que mire la ciudad, la clase media, el consumo, el deseo, la frustración moderna. Una literatura que no se conforme con describir, sino que discuta con el presente. Enrique Lafourcade entra a ese mundo por la puerta que muchos han usado antes, la educación, la lectura voraz, la conversación interminable. La universidad, en el Chile de mediados del siglo XX, no es solo un lugar para obtener un título, es un laboratorio de identidades. Allí se cruzan los futuros abogados con los futuros poetas, los futuros médicos con los futuros periodistas. Se discute de política con la misma pasión con que se discute de novelas. Se citan autores europeos como si fueran vecinos. Se fuma. Se polemiza. Se aprende a escribir no solo en cuadernos, sino en la forma de hablar, con ironía, con precisión, con esa mezcla de arrogancia juvenil. Y miedo secreto a no estar a la altura. Y mientras Lafourcade crece, Chile también cambia de piel. Los años 40 y 50 traen un país que se industrializa, que fortalece su estado, que ven nacer nuevas capas urbanas. La ciudad se vuelve escenario principal. Aparecen nuevos hábitos, el cine como rito semanal, la música que llega por la radio, los bailes, los clubes, los cafés donde se mezclan estudiantes y bohemios. La modernidad entra por la puerta de la publicidad y por la promesa de ascenso social. Y con ella entra una ansiedad, la sensación de que el mundo se acelera y que la literatura, si quiere seguir siendo relevante, tiene que encontrar un ritmo distinto. En ese clima se empieza a hablar de una generación del 50. No como un club con carnet, sino como una constelación de escritores que comparten una incomodidad, la necesidad de romper con ciertas formas heredadas, de mirar la realidad con otros ojos, de experimentar con técnicas narrativas, de incorporar influencias que vienen de fuera, la novela psicológica, el existencialismo, las vanguardias, el cine, y, al mismo tiempo, de no perder el pulso local. Es una generación que se mueve entre la ambición estética y la urgencia de decir algo sobre el país que se está transformando. Lafourcade se instala ahí. Y lo hace con una energía que no es solo literaria, sino también social. Porque hay escritores que prefieren el silencio del escritorio, la obra como refugio. Lafourcade, en cambio, entiende pronto que en Chile el escritor también se fabrica en la plaza pública. En la tribuna.
En la página del diario. En la polémica. En el comentario que irrita. En la frase que se repite al día siguiente en un café. Esa tribuna, la columna, la crítica, el artículo, es un ring. Y Lafourcade aprende a pelear. Aprende a usar el lenguaje como arma, no solo para narrar, sino para marcar territorio. En un campo literario jerarquizado, donde el prestigio se reparte con cuentagotas y donde las camarillas existen aunque nadie las nombre, la visibilidad es una moneda. Y él la busca con una mezcla de talento y provocación. Pero antes de ser el polemista, está el joven que quiere escribir ficción con seriedad. El Chile de los 50 no es un país fácil para quien aspira a la alta literatura. Hay editoriales, sí, hay revistas, hay suplementos culturales, pero el circuito es estrecho. Publicar no garantiza vivir de la escritura. La mayoría de los escritores trabaja en otra cosa, docencia, periodismo, burocracia, traducciones. La literatura se hace de noche, con frío, con café, con la máquina de escribir golpeando como un reloj. Y, sobre todo, se hace con una conciencia aguda de estar escribiendo para un público limitado, exigente, a veces cruel. En ese ambiente, Lafourcade empieza a construir su nombre. No aparece como un autor dócil. Aparece como alguien que quiere ser leído y discutido. Y eso implica, inevitablemente, entrar en el juego de las etiquetas, es un modernizador o un imitador de modas europeas. Es un narrador serio o un provocador que se alimenta del escándalo. Es un crítico con autoridad o un escritor que usa la crítica para empujar su propia obra. La generación del 50 se define, en parte, por esa tensión. Porque no basta con escribir distinto, hay que justificarlo. Hay que defenderlo. Hay que pelearlo. Y Lafourcade, con su temperamento combativo, se vuelve una figura visible en esa disputa. La literatura chilena, tan acostumbrada a la solemnidad, se encuentra con un escritor que no teme ensuciarse las manos en el barro de la opinión pública. Santiago, en esos años, tiene una geografía cultural muy concreta. Hay redacciones donde el ruido de las teclas se mezcla con el olor a tinta fresca. Hay cafés donde se discute quién merece un premio y quién no, quién es auténtico y quién es pose. Hay librerías donde los libros importados llegan como tesoros, ediciones argentinas, españolas, francesas. Hay una sensación de periferia, Chile mira a Europa, mira a Buenos Aires, mira a México, y al mismo tiempo quiere afirmar una voz propia. Y en esa periferia, el escritor que logra hacerse escuchar tiene que ser, además de talentoso, insistente. Lafourcade es insistente. Y es, también, un hombre de época, entiende que la modernidad no es solo un tema, sino un estilo. La frase puede ser más rápida, más cortante. El narrador puede ser menos paternalista. Los personajes pueden ser contradictorios, urbanos, atravesados por deseos que no encajan en la moral tradicional. La ciudad puede aparecer no como telón de fondo, sino como máquina que produce soledad, ambición, resentimiento. La generación del 50 no surge en el vacío. Surge después de décadas en que la literatura chilena había estado marcada por grandes relatos, el campo, la nación, la épica social. La poesía como voz total. Los nuevos narradores quieren otra escala. Quieren el detalle. La psicología. La ironía. Quieren hablar de la clase media, de la vida cotidiana, de la frustración íntima. Quieren, en cierto sentido, desromantizar el país. Y ahí Lafourcade encuentra un lugar natural. El cronista que observa, el crítico que juzga, el narrador que captura gestos y modas. Porque incluso cuando escribe ficción, hay en él una mirada de periodista, la atención al presente, al habla, a los signos de la época. No es casual que la tribuna del diario le resulte tan atractiva. El diario es el presente impreso. Es la batalla diaria. Es la posibilidad de existir hoy, no solo en la posteridad. Pero esa misma tribuna tiene un precio. La columna exige rapidez. Exige opinión. Exige una voz reconocible. Y esa voz, cuando se vuelve demasiado fuerte, puede devorar al escritor de libros. El público empieza a confundir al autor con su personaje público. Los colegas empiezan a leerlo con prejuicio, ahí viene el polemista, ahí viene el provocador. Y Lafourcade, que busca prestigio literario, se mueve en una cuerda floja, necesita la visibilidad, pero esa visibilidad puede erosionar la legitimidad que otorga el canon. En los 50, además, la política se mete en todo.
Chile vive una vida partidaria intensa, con sindicatos, con debates ideológicos, con una izquierda fuerte y una derecha que defiende el orden social. La Guerra Fría no es una abstracción, se siente en las discusiones universitarias, en los periódicos, en la cultura. Se espera que el intelectual tome posición. Que se comprometa. Que sea responsable. Y al mismo tiempo, muchos escritores quieren defender la autonomía del arte, la experimentación, la complejidad. Esa tensión atraviesa el campo cultural como una corriente eléctrica. La Forcade se forma en ese clima de exigencia. No basta con escribir bien, hay que ubicarse. Hay que responder a expectativas. Y él responde a su manera, con una mezcla de ambición estética y voluntad de intervención pública. No es el escritor que se esconde. Es el que aparece. El que firma. El que discute. La modernización de Chile también produce nuevos lectores, pero no necesariamente lectores de alta literatura. Produce consumidores de cultura, cine, radio, revistas, folletines, música popular. La cultura se masifica. Y eso crea un dilema para cualquier escritor que aspire al prestigio, escribir para el círculo estrecho que otorga legitimidad o escribir para un público amplio que otorga impacto. En los 50, ese dilema ya está ahí, aunque todavía no explote con toda su fuerza. La Forcade lo siente temprano, como una presión en el aire. Porque el escritor chileno, en ese tiempo, vive entre dos fantasmas. Uno, el del poeta nacional, el gran nombre que representa al país. Otro, el del narrador moderno, cosmopolita, que quiere estar a la altura de las corrientes internacionales. La Forcade quiere lo segundo, pero no puede evitar lo primero. Chile siempre pide símbolos. Siempre pide figuras. Y él, con su presencia pública, empieza a convertirse en una figura. La generación del 50 se presenta como ruptura, pero también como continuidad en un sentido, sigue creyendo en la literatura como un asunto serio, como un espacio de disputa cultural. No es una generación cínica. Es una generación que se toma en serio el estilo, la forma, la innovación. Y la Forcade, con su carácter, se vuelve uno de sus nombres más reconocibles. En esos años, el oficio de escribir en Chile tiene algo de artesanía y algo de combate. Artesanía, porque se trabaja la frase, se corrige, se reescribe, se busca una voz. Combate, porque cada publicación es una toma de posición, cada crítica puede abrir o cerrar puertas, cada polémica puede marcar una carrera. La Forcade se mueve con naturalidad en ambos planos. Puede estar en el escritorio, obsesionado con una página, y al día siguiente estar en la arena pública, lanzando una opinión que enciende discusiones. La ciudad lo alimenta. Santiago es un lugar de contrastes, barrios acomodados con casas amplias y jardines, y barrios populares donde la vida se hace en la calle. El centro con sus edificios públicos, sus cafés, sus cines. La Alameda como arteria. La lluvia de invierno que deja charcos oscuros y un olor a tierra mojada. El smog que empieza a insinuarse. La cordillera siempre ahí, como recordatorio de que el país está encerrado entre montañas y mar, y que esa sensación de encierro también se traduce en la cultura, todos se conocen, todos se leen, todos se critican. En ese Chile, el joven Lafourcade aprende que la reputación se construye con paciencia, pero también con golpes de efecto. Que el prestigio literario no es solo cuestión de calidad, sino de posición. De alianzas. De enemistades. De estar en el lugar correcto, en el momento correcto, con el texto correcto. Y él quiere estar. La generación del 50 no es un bloque homogéneo. Hay diferencias de estilo, de temas, de temperamento. Pero comparten una sensibilidad urbana, una atención a la subjetividad, una voluntad de modernizar la narrativa chilena. Lafourcade se vuelve, dentro de ese grupo, un nombre asociado a la crítica y a la polémica, además de la ficción. Y eso lo distingue, no es solo un narrador que publica y espera reseñas, es alguien que también reseña, que también juzga, que también interviene en la conversación literaria como actor y como árbitro, aunque ese doble rol siempre sea incómodo. Porque el crítico que también es escritor carga con una sospecha permanente, ¿está evaluando con justicia o está ajustando cuentas? ¿Está defendiendo un criterio estético o está defendiendo su lugar? Lafourcade, con su estilo frontal, no evita esa sospecha, la enfrenta. Y al enfrentarla, la amplifica. Se vuelve más visible. Más discutido. Más imposible de ignorar. En los 50,
Chile vive también un proceso de expansión educativa y cultural. Las universidades crecen, los debates se multiplican, las revistas literarias aparecen y desaparecen con rapidez. Hay una sensación de efervescencia, como si el país estuviera ensayando su futuro en las páginas de un suplemento cultural. Y Lafourcade está ahí, en medio de esa efervescencia, aprendiendo a moverse entre la literatura y el periodismo, entre la ambición de obra y la necesidad de presencia. La tribuna, otra vez. La página del diario como RIN. La máquina de escribir como arma. El escritor como alguien que no solo imagina mundos, sino que comenta el mundo real con una voz que busca autoridad. Y esa autoridad, en Chile, se gana a golpes. No hay un mercado enorme que sostenga carreras con ventas. Hay premios, hay becas, hay reconocimiento, pero todo es limitado. La autoridad se construye en la conversación pública, en la crítica, en la capacidad de imponer un nombre. Lafourcade entiende eso. Y actúa en consecuencia. Su entrada al mundo intelectual coincide con un momento en que la cultura chilena está particularmente atenta a la idea de modernidad. Modernidad como ruptura con lo rural, con lo tradicional, con lo provinciano. Modernidad como apertura a influencias extranjeras. Modernidad como estilo de vida, nuevos consumos, nuevas músicas, nuevas formas de sociabilidad. Y la literatura, para no quedarse atrás, busca nuevas formas. Lafourcade se sube a esa ola, pero no como un surfista despreocupado, como alguien que quiere dirigir la ola, nombrarla, apropiársela. En ese proceso, se va formando el Lafourcade que más tarde será conocido por el gran público, un escritor que no se conforma con él. Silencio del libro, que necesita el ruido de la discusión. Un escritor que quiere prestigio, sí, pero que también quiere impacto. Que quiere ser leído por los pares, pero también quiere ser tema de conversación. Que busca la modernidad literaria, pero que no desprecia, aunque a veces lo disimule, la potencia de lo popular. Todavía no existe palomita blanca. Todavía no existe ese fenómeno cultural que lo marcará para siempre. Pero ya existe el terreno donde esa novela será posible, un Chile urbano, estratificado, con juventudes que empiezan a tener identidad propia, con una cultura de masas en expansión, con una clase media que sueña con ascender y con una élite que se mira a sí misma como si fuera el centro natural del país. Ya existe el escritor que mira ese mundo con ojo de cronista. Ya existe el polemista que entiende que la literatura también se juega en la calle, en el diario, en la frase que circula. Y ya existe, sobre todo, una contradicción que lo acompañará toda la vida, la necesidad de ser reconocido por la alta literatura. Y, al mismo tiempo, la atracción por el pulso inmediato del presente, por la tribuna donde se gana o se pierde en tiempo real. En el Chile de los 50, esa contradicción no es un problema, es un motor. Un motor que lo empuja a escribir, a opinar, a discutir, a hacerse un lugar en un campo cultural donde nadie regala nada. Santiago sigue creciendo. Los inviernos siguen siendo fríos. Las redacciones siguen oliendo a tinta. Los cafés siguen llenos de humo y de frases tajantes. Y Lafourcade, joven todavía, se mueve entre esos espacios como si fueran habitaciones de una misma casa, la casa de la literatura chilena, donde cada puerta conduce a una pelea distinta, y donde la tribuna, esa mesa de trabajo frente a la página en blanco, espera. Siempre, como un rin iluminado, al próximo asalto. La tribuna lo espera cada mañana con su ritual de guerra, el papel extendido como un mantel pobre, la máquina de escribir o el teclado. Más tarde, como un animal que muerde si uno duda, y esa sensación de que en Chile la literatura no se discute en abstracto, se discute con nombres y apellidos, con amistades que se enfrían, con llamadas que no se devuelven, con puertas que se abren apenas lo justo para mirar quién entra. Santiago, a fines de los 50, es una ciudad que todavía permite el encuentro cara a cara, el escritor puede cruzarse con su crítico en la vereda, puede escuchar su propio apellido en una mesa vecina, puede sentir como una frase publicada el domingo se convierte el lunes en rumor, y el martes en sentencia. Enrique Lafourcade ya no es solo el joven que quiere escribir en serio. Empieza a ser, también, el hombre que entiende el valor del ruido. No del ruido como escándalo vacío, sino del ruido como forma de existencia. Porque el silencio, en un campo cultural estrecho, es una forma de desaparición. Y él no quiere desaparecer. La generación del 50, esa constelación de narradores que se miran de reojo, que comparten lecturas y rivalidades, que se reconocen.
En la necesidad de modernizar la prosa chilena, necesita algo más que libros, necesita una conversación pública que la sostenga. Revistas, suplementos, tertulias, premios, jurados. Y ahí Lafourcade se mueve con una mezcla de ambición y oficio. El oficio del que sabe leer con cuchillo. El que sabe escribir una reseña como si fuera una carta de amor o una denuncia. El que sabe que una frase bien puesta puede levantar una carrera o dejarla sangrando. Chile, en esos años, vive una politización creciente que se mete en la cultura como humedad de invierno. No es solo que haya partidos y elecciones, es que la vida cotidiana se llena de consignas, de discusiones sobre el futuro, de una ansiedad colectiva por definir qué país se está construyendo. La Revolución cubana, a fines de los 50, empieza a proyectar su sombra luminosa sobre América Latina, la Guerra Fría se vuelve conversación de sobremesa, el compromiso del intelectual se transforma en una expectativa casi moral. Y en ese clima, el escritor que insiste en la autonomía estética puede ser acusado de frivolidad, el que se alinea demasiado puede ser acusado de propaganda. La cuerda floja se vuelve más delgada. Lafourcade no es un escritor que se deje encerrar con facilidad. Su temperamento es combativo, su estilo tiende a la provocación, y su manera de estar en el mundo literario incluye el gesto de señalar, de clasificar, de jerarquizar. Eso, en Chile, es dinamita. Porque Chile es un país donde el prestigio cultural se administra como un bien escaso, y donde la crítica no es un género inocente, es una forma de poder. En la práctica, el crítico en un suplemento cultural no solo comenta libros. Decide que se conversa en los cafés. Decide que se compra en las librerías. Decide que autor se vuelve necesario y cuál queda como nota al pie. Y Lafourcade, que escribe ficción y al mismo tiempo opina sobre la ficción ajena, se instala en un lugar incómodo, es jugador y árbitro. Y eso despierta sospechas incluso cuando acierta. Pero él parece disfrutar esa incomodidad. La convierte en estilo. Su consolidación como narrador ocurre en un ecosistema donde publicar es una carrera de obstáculos. Las editoriales no son máquinas industriales, son talleres con recursos limitados, con tirajes modestos, con distribución irregular. El libro chileno circula con dificultad, y el escritor, si quiere ser leído, necesita insistir, presentaciones, entrevistas, lecturas, polémicas. La obra no se defiende sola. Hay que empujarla con el cuerpo. Y Lafourcade empuja con el cuerpo entero. En esos años, su nombre empieza a sonar con más fuerza en el circuito cultural. No solo por lo que escribe, sino por cómo lo dice. Hay una manera de intervenir en la conversación literaria que no busca el consenso, sino la fricción. La fricción produce calor. El calor produce atención. Y la atención, en un país donde todos se conocen, es una moneda que se paga cara. La tribuna del diario, esa mesa donde se escribe contrarreloj, donde el texto debe salir aunque uno no esté inspirado, donde la opinión se vuelve mercancía semanal, le ofrece algo que la novela no puede dar, inmediatez. La novela tarda. La novela se cocina en silencio. La columna, en cambio, es un golpe directo. Un uppercut. Un gancho al hígado. Y al día siguiente, la respuesta. Hay que imaginar la escena, Santiago en invierno, la luz gris pegada a los edificios del centro, el vapor de los cafés empañando los vidrios, los diarios apilados como ladrillos. En una mesa, alguien lee una columna y levanta la ceja. En otra, alguien se ríe con desprecio. En otra, alguien se enfurece. Y en algún lugar, Lafourcade ya está escribiendo la siguiente. Esa presencia pública, sin embargo, tiene un costo. Porque el campo literario chileno, como tantos campos literarios, es jerárquico y sensible. Hay nombres consagrados que funcionan como monumentos. Hay generaciones anteriores que miran con desconfianza a los que vienen a modernizar. Hay una tradición de solemnidad que se siente amenazada por la ironía. Y Lafourcade, con su gusto por la polémica, se gana enemigos que no olvidan. La consolidación de su personaje público no es un accidente, es una construcción. Un escritor puede elegir ser invisible. Puede elegir que su obra hable por él. Lafourcade elige lo contrario. Elige estar. Elige opinar. Elige exponerse. Y al exponerse, se vuelve vulnerable a una lectura que no distingue entre el texto y el temperamento. Entre la novela y la columna. Entre el narrador y el polemista. En Chile, además,
la literatura se cruza con la vida social de una manera casi teatral. Los premios literarios, los jurados, las instituciones culturales, las universidades, todo eso forma una red donde el prestigio se negocia. Y Lafourcade aprende a moverse en esa red con una mezcla de inteligencia y desafío. No es el escritor que pide permiso. Es el que entra hablando fuerte. La generación del 50 quiere romper con el criollismo, con la postal rural, con la idea de que la literatura chilena debe ser, ante todo, paisaje y costumbre. Quiere ciudad. Quiere psicología. Quiere técnicas narrativas más complejas, influencias europeas y norteamericanas, una prosa que no se conforme con describir, sino que explore la conciencia, el deseo, la frustración moderna. Lafourcade se alinea con esa voluntad de modernidad, pero lo hace a su manera, no como discípulo humilde, sino como alguien que también quiere dirigir el debate sobre qué significa ser moderno. Y ahí aparece un rasgo decisivo, su relación con la crítica como escenario. No es solo que critique libros, es que critica el sistema de prestigios. Critica la complacencia. Critica la solemnidad. Critica la idea de que la literatura debe ser un templo. Para él, la literatura es también un ring. Y el ring necesita público. Ese público, en los años 50 y 60, no es masivo en términos de ventas de novelas, pero sí es intenso en términos de conversación. La cultura chilena tiene una densidad particular, un suplemento cultural puede influir en la percepción de un autor durante años. Una polémica puede dividir amistades, una frase puede convertirse en etiqueta. Y Lafourcade, que escribe con filo, produce etiquetas. La etiqueta es cómoda para el lector y cruel para el escritor. Porque reduce. Encierra. Simplifica. Y, sin embargo, él mismo contribuye a ese mecanismo, al opinar con contundencia, al marcar diferencias, al establecer jerarquías. Alimenta el sistema que luego lo juzgará con la misma dureza. En el fondo, hay una paradoja que se va haciendo visible, Lafourcade quiere prestigio literario, quiere ser leído como un narrador serio, moderno, ambicioso. Pero su manera de existir en el espacio público lo empuja hacia otro lugar, el del comentarista, el del cronista, el del polemista que se vuelve personaje. Y en Chile, cuando un escritor se vuelve personaje, la obra corre el riesgo de quedar detrás, como un equipaje que se arrastra. La década del 60 acelera todo. Chile se transforma, reformas, movilización social, expectativas de cambio. La ciudad se llena de estudiantes, de marchas, de discusiones interminables. La cultura se politiza aún más. La canción popular empieza a cargarse de sentido social. El cine, el teatro, la literatura, todo parece estar obligado a responder a la época. Y en ese clima, el escritor que se mantiene en la tribuna tiene una ventaja, puede reaccionar rápido. Puede comentar el presente casi en tiempo real. Lafourcade, como cronista, captura el pulso. Observa las modas, los gestos, las tensiones de clase. Observa cómo la modernidad entra por la televisión, por la publicidad, por el consumo, por la aspiración de la clase media a parecerse a la élite. Observa cómo la juventud empieza a tener códigos propios, música propia, una manera de hablar que irrita a los mayores. Observa cómo la ciudad se vuelve un escenario donde se cruzan mundos que antes estaban más separados. Y esa mirada de cronista se filtra en su ficción. Incluso cuando escribe novelas que aspiran a la alta literatura, hay en él una atención al presente que no es decorativa. Es estructural. Como si la realidad chilena, sus clases, sus aspiraciones, sus resentimientos, fuera un material demasiado vivo para dejarlo fuera. Pero el campo literario no perdona fácilmente a quien se mueve entre registros. En Chile, como en tantos lugares, existe una frontera simbólica entre lo serio y lo popular. Entre la novela que busca prestigio y la novela que busca lectores. Entre el escritor que se lee en seminarios universitarios y el que se comenta en la micro. Y Lafourcade, incluso antes de su gran éxito masivo, ya está siendo observado con esa lupa, ¿es un modernizador auténtico o un provocador? ¿Qué coquetea con lo popular? ¿Es un narrador de ambición estética o un periodista con ínfulas? La respuesta, para muchos, depende menos de los libros que de la actitud. Y Lafourcade no ayuda a tranquilizar a nadie. Su actitud es desafiante. Su presencia pública es constante. Su firma aparece. Su voz se reconoce. Y eso, en un país donde la cultura se vive como una disputa de prestigio, lo convierte en blanco. Hay algo casi físico en esa disputa.
La tribuna no es una metáfora elegante, es un lugar concreto. La redacción con su ruido, el teléfono que suena, el editor que pide el texto, el cierre de edición como guillotina. El escritor que trabaja en prensa aprende a escribir con presión, a cortar, a elegir el adjetivo que golpea. Aprende a ser eficaz. Y esa eficacia, cuando se traslada a la crítica literaria, puede ser letal. Lafourcade se vuelve, así, un nombre que provoca reacciones. Y en el mundo literario, provocar reacciones es una forma de poder. No necesariamente de amor. A veces de odio. Pero poder al fin. Mientras tanto, su obra narrativa sigue creciendo. Publica, insiste, se mantiene activo. No es un autor de un solo libro, ni un escritor que se toma décadas entre una novela y otra. Su producción es amplia, y su figura se instala como parte del paisaje cultural chileno. Un paisaje donde conviven los grandes poetas, los narradores emergentes, los críticos con influencia, los suplementos que dictan tendencias. Las universidades que empiezan a institucionalizar la literatura como objeto de estudio. Y ahí aparece otro elemento, la institucionalización. A medida que la literatura entra en la academia, se vuelve más canónica, más clasificable, más sujeta a lecturas teóricas. Eso puede beneficiar a algunos autores y perjudicar a otros. El escritor que vive en la tribuna, que escribe columnas, que se mueve en la polémica, corre el riesgo de ser visto como menos puro. Menos literario en el sentido académico. Lafourcade, con su mezcla de ficción y periodismo, queda en una zona ambigua. Esa ambigüedad lo persigue. Y él, en lugar de huir, la explota. Porque hay una inteligencia estratégica en su manera de estar en el mundo cultural. Sabe que Chile es un país de círculos. Que la visibilidad se construye con presencia. Que el escritor que no aparece, no existe. Y sabe también que la polémica, aunque desgaste, mantiene el nombre en circulación. El nombre circulando es una forma de supervivencia. Pero la supervivencia no es lo mismo que el prestigio. Y ahí se abre una tensión que se va acumulando como electricidad estática, el deseo de ser reconocido por la alta literatura y la necesidad, casi fisiológica, de estar en el espacio público, de intervenir, de opinar, de pelear. Lafourcade quiere ambas cosas. Y el campo literario chileno, con su moral de jerarquías, le hace pagar por esa doble ambición. En los cafés del centro, en las mesas donde se discute quién es importante y quién es sobrevalorado, su nombre aparece con frecuencia. A veces como ejemplo de modernidad. A veces como ejemplo de provocación. A veces como advertencia. Y él, lejos de suavizarse, sigue escribiendo. La década del 60 también trae una expansión de los medios. La televisión empieza a ocupar un lugar central en la vida urbana. La radio sigue siendo compañía cotidiana. Las revistas circulan con más fuerza. La cultura se vuelve más visible, más mediática. Y el escritor que entiende los medios tiene ventaja. Lafourcade los entiende. No necesariamente como un publicista, sino como alguien que sabe que la palabra impresa en un diario tiene un alcance distinto al de la palabra encuadernada en un libro. La columna, entonces, se vuelve su escenario natural. Un lugar donde puede ser rápido, incisivo, donde puede comentar no solo literatura, sino el clima cultural, las modas, las hipocresías. Donde puede ser, a la vez, escritor y personaje. Y esa mezcla, que a algunos les parece impura, a otros les parece moderna, el escritor como figura pública, como comentarista de su tiempo. Pero el tiempo chileno se está volviendo peligroso. A fines de los 60, la polarización política crece. Las expectativas de cambio se radicalizan. La sociedad se divide con más claridad. Y la cultura, inevitablemente, se convierte en campo de batalla. Se espera que el escritor elija bando. Que su obra sea útil. Que su voz sirva a una causa. Y Lafourcade, que no encaja fácilmente en moldes, se mueve en un terreno donde cualquier frase puede ser interpretada como traición o como provocación. En ese contexto, su figura pública se vuelve aún más relevante. Porque el escritor que está en la tribuna no puede esconderse detrás de la ambigüedad de la ficción. La columna exige claridad, o al menos exige una postura. Y la postura genera enemigos. La consolidación de Lafourcade como polemista no es un adorno de su biografía, es parte de su manera de ser escritor. En Chile,
la literatura no es solo un conjunto de libros, es una conversación permanente sobre qué país se está narrando, qué valores se están defendiendo, qué estética se considera legítima. Y Lafourcade participa en esa conversación como alguien que no teme incomodar. A veces, esa incomodidad se vuelve un boomerang. Porque el escritor que golpea también recibe golpes. La crítica que él ejerce sobre otros vuelve sobre él. Se le acusa de buscar protagonismo. De depender del escándalo. De construir una carrera más mediática que literaria. Y, sin embargo, su obra está ahí, creciendo, acumulándose, esperando ser leída más allá del ruido. Pero el ruido es parte del texto. En su caso, la tribuna no es solo un lugar de trabajo, es una estética. La frase que corta, la ironía, el gesto de señalar lo ridículo, la voluntad de capturar el presente con rapidez. Todo eso forma un estilo que no se limita a la columna, se filtra en la narrativa, en la manera de construir personajes, en la manera de mirar la sociedad chilena. Y la sociedad chilena, en esos años, ofrece material inagotable. La clase media en expansión, con su deseo de ascenso y su miedo a caer. La élite, con su seguridad de pertenencia y su fragilidad ante el cambio. Los jóvenes, con su música, sus códigos, su rebeldía. La ciudad, con sus contrastes, sus barrios que parecen países distintos separados por pocas cuadras. El consumo cultural, cada vez más visible, discos, revistas, cine, moda. La modernidad como promesa y como amenaza. Lafourcade observa todo eso con ojo de cronista. Y al observarlo, se prepara, aunque todavía no lo sepa del todo, para escribir el libro que lo convertirá en fenómeno. Pero antes de ese salto, hay un proceso de acumulación, de experiencia en la prensa, de entrenamiento en la polémica, de construcción. De una voz pública que sabe cómo sonar en el oído de un país. Porque la voz pública no se improvisa. Se fabrica. Se afina. Se prueba. Se corrige. Se endurece. Y Lafourcade la endurece en la tribuna, día tras día, texto tras texto, como un boxeador que aprende a no bajar la guardia. En el Chile literario, esa dureza tiene un efecto doble. Por un lado, lo vuelve influyente, su opinión importa, su firma pesa, su presencia se siente. Por otro, lo vuelve sospechoso, el escritor demasiado visible siempre parece menos puro, menos dedicado a la obra. Como si la literatura verdadera debiera hacerse en silencio, lejos de la redacción, lejos del comentario semanal. Pero Lafourcade no cree en esa pureza. O, si cree, no puede vivirla. Necesita el presente. Necesita el combate. Necesita la tribuna como ring. Y esa necesidad, que lo impulsa, también lo marca. A fines de los 60, su nombre ya está instalado. No como un santo del canon, sino como un actor central de la conversación cultural. Un escritor que escribe y opina. Un narrador que también juzga. Un cronista que no se limita a registrar, sino que interviene. Y en un país que se acerca a una década decisiva, esa intervención se vuelve cada vez más arriesgada. La ciudad sigue creciendo. Los cafés siguen llenos de humo. Los diarios siguen llegando temprano, con su olor a tinta y papel húmedo. Y en alguna mesa, Lafourcade vuelve a sentarse frente a la página en blanco, con la misma mezcla de ambición y nervio, sabiendo, aunque no lo diga, que el prestigio literario es una carrera larga, pero la tribuna es hoy. Hoy o nunca. Y él, por temperamento, por oficio, por necesidad, siempre elige hoy. 1971 no cae del cielo como un rayo aislado, llega como llegan las cosas en Chile, con un murmullo previo, con señales en la calle. Con una electricidad que se siente en los dedos cuando uno toca el metal de la micro. Santiago está más grande, más ruidoso, más dividido. En el centro, los edificios de oficinas levantan su geometría gris, en los barrios altos, la modernidad se compra en cuotas y se exhibe. En vitrinas, en las poblaciones, la vida se organiza con otra lógica, más áspera, más urgente. Y en medio de todo eso, una juventud que ya no pide permiso para existir, pelo más largo, ropa que copia revistas extranjeras, discos que giran en tocadiscos portátiles, palabras nuevas que irritan a los mayores. La ciudad se llena de señales de consumo y de señales de conflicto. Afiches. Marchas. Propaganda. Música. Y, sobre todo, conversación, en la fila del pan, en la universidad, en la sobremesa, en la radio encendida como un fogón.
Lafourcade, que viene entrenado por años de tribuna, entiende algo que muchos escritores miran con desconfianza: el presente no es un enemigo de la literatura. Es su combustible. El presente tiene olor, tiene textura, tiene un ritmo que se puede capturar si uno sabe escuchar. Y él escucha. Escucha como cronista, con esa atención que no se queda en la idea general sino que baja al detalle: cómo se visten las muchachas, qué sueñan, qué palabras usan para hablar de amor, de plata, de futuro, cómo se mueven los muchachos, qué música los hace sentirse parte de algo, qué gestos copian de la pantalla o de la revista. La modernidad, en Chile, no llega como una teoría, llega como un peinado, como una marca, como una canción. Y entonces aparece Palomita Blanca. No como un monumento literario de mármol, sino como un objeto vivo, casi callejero, que parece haber salido de la misma ciudad que lo va a devorar. Una novela publicada en 1971 que se mete en la conversación pública con una facilidad que asusta. Porque en Chile, donde el prestigio se administra con cuentagotas, la masividad es sospechosa. Si lo lee demasiada gente, algo debe estar mal. Si lo comenta la micro, si lo repiten en el colegio, si lo compra quien nunca compra novelas, entonces el libro deja de ser solo un libro, se vuelve un fenómeno social. Y el fenómeno social, para el campo literario, es una amenaza. Para el escritor, también. Porque el éxito popular no solo ilumina, encandila. Y detrás del encandilamiento, la obra anterior se vuelve sombra. Palomita Blanca entra por una puerta que Lafourcade conoce bien, la del registro del presente. No se instala en la solemnidad, no pide permiso a los guardianes del canon. Habla con una voz que suena cercana, que parece tomada de la calle, de la radio, de la conversación juvenil. Y ahí está el golpe: el escritor que había peleado por modernizar la prosa, por discutir estética, por ganar autoridad en el ring de la crítica, de pronto se vuelve masivo con una historia que muchos leen como popular. Como si lo popular fuera un género menor. Como si lo popular no fuera, precisamente, el lugar donde se ve el país sin maquillaje. La novela se vuelve una radiografía de clase. Y no una radiografía abstracta, de sociología de manual, sino una radiografía con carne, con vergüenza, con aspiración, con deseo de pertenecer. La protagonista, María, la palomita, no es un símbolo limpio, es una muchacha atravesada por el sueño de subir, de entrar a un mundo que se ve desde lejos como se ve una fiesta detrás de un vidrio. La fiesta existe, sí, pero no es para todos. Y el vidrio corta. El vidrio separa. El vidrio refleja, además, la propia cara: uno se mira y se pregunta si está vestido para entrar. En el Chile de comienzos de los 70, esa pregunta es política aunque parezca íntima. ¿Quién entra? ¿Quién queda afuera? ¿Quién tiene derecho a la música, al amor, al futuro? La polarización del país no se vive solo en el Congreso o en la calle, se vive en el cuerpo, en la ropa, en el acento, en la manera de pronunciar una palabra. Lafourcade captura esa tensión sin convertirla en panfleto. La deja respirar en los gestos. En las escenas. En la fricción cotidiana entre mundos que se rozan y se hieren. Y por eso Palomita Blanca pega tan fuerte. Porque no llega como un sermón, llega como un espejo. Un espejo que no halaga. Un espejo que muestra el deseo de consumo como deseo de amor, y el deseo de amor como deseo de escapar. La juventud aparece no como una categoría romántica, sino como un territorio vulnerable. Se puede ser joven y estar ya marcado por la clase, por la educación, por el barrio, por el apellido que no se tiene. Se puede ser joven y sentir que el mundo moderno está ahí, al alcance de la mano, pero que la mano no alcanza. El lenguaje de la novela, esa mezcla de registro coloquial, de oído para la frase, de ritmo rápido, tiene algo de columna periodística. Pero pasado por el filtro de la ficción. Lafourcade no abandona su oficio de cronista, lo convierte en motor narrativo. Y eso, para algunos, es precisamente el pecado. Porque el cronista, en la imaginación del canon, es un trabajador del día a día; el novelista, serio, debería estar en otra altura, en otro tiempo. Lafourcade rompe esa frontera. Y al romperla, se expone. El éxito se mide en ejemplares, pero también en algo más difícil de cuantificar, en la velocidad con que el libro se vuelve conversación. Palomita Blanca se comenta como se comentan las canciones. Se presta. Se cita. Se discute. Y en esa discusión aparece el filo,
hay quienes la leen como una historia de amor juvenil, casi como un melodrama moderno, hay quienes la leen como denuncia de clase, hay quienes la desprecian por fácil, hay quienes la defienden porque, por fin, una novela chilena. Habla de lo que se ve en la calle, de lo que se escucha en la radio, de lo que se sueña en silencio. Lafourcade queda atrapado en su propio triunfo. Porque el campo literario, que lo había visto como polemista y modernizador, ahora lo mira con una ceja levantada, ¿esto era lo que quería? ¿Esto es literatura? Y el público, que no tiene paciencia para esas jerarquías, simplemente lee. Compra. Recomienda. Se reconoce. Y esa diferencia entre el juicio del circuito cultural y el entusiasmo de la calle abre una grieta que lo acompañará por décadas. Hay algo cruel en la masividad, reduce. Un escritor con obra extensa puede quedar resumido en un solo título. Y Palomita Blanca empieza a funcionar como etiqueta. Como destino. Como una sombra que se proyecta hacia atrás y tapa lo anterior. Lafourcade, que había construido su figura en la tribuna, que había peleado por ser leído en serio, se encuentra con que el país lo recuerda, o empieza a recordarlo, por una novela que circula como fenómeno pop. Y ahí aparece la ambivalencia, el orgullo del impacto, la incomodidad del encasillamiento. El escritor quiere lectores, pero no quiere ser domesticado por el gusto del lector. Quiere ser masivo, pero no quiere ser solo masivo. Quiere que el éxito no lo convierta en caricatura. Mientras tanto, Chile se acelera hacia el borde. 1971 es el año de la unidad popular en el poder, de expectativas enormes, de tensiones que se sienten en el abastecimiento, en la calle, en la conversación familiar. La política se mete en la vida cotidiana con una intensidad que no deja espacio para la neutralidad. La cultura se vuelve un campo de batalla aún más explícito. Se discute qué debe hacer el artista, qué debe decir el escritor, a quién debe servir la obra. Y Palomita Blanca, con su mirada sobre la juventud y la clase, cae en medio de esa tormenta como un objeto ambiguo, no es propaganda, pero tampoco es evasión. Es un retrato. Y el retrato, en tiempos de polarización, se interpreta como toma de posición aunque el autor no lo subraye. La novela, además, toca un nervio generacional. La juventud chilena de esos años vive entre dos fuegos, por un lado, la politización intensa, la idea de que todo debe tener sentido histórico, por otro, la irrupción de una cultura juvenil global, con música, moda, consumo, deseo de libertad personal. Es una mezcla explosiva. Y Lafourcade la registra sin moralina, sin paternalismo. Eso irrita a algunos. Fascina a otros. Porque el adulto que mira a los jóvenes suele querer corregirlos. Lafourcade, en cambio, los observa. Los deja hablar. Los deja equivocarse. Los deja desear. Y entonces llega 1973. Raúl Ruiz filma la adaptación de Palomita Blanca ese año, en un Chile que ya está al borde del quiebre. Ruiz, cineasta de imaginación feroz, de mirada oblicua, toma ese material que ya es fenómeno y lo lleva a otro lenguaje, el cine. Con su capacidad de fijar rostros, calles, gestos, de convertir lo cotidiano en documento involuntario. Filmar en 1973 no es filmar en un año cualquiera. Es filmar en un país que se está partiendo. Cada plano, sin quererlo, queda cargado de una tensión histórica, lo que se ve en pantalla está a punto de desaparecer o de transformarse violentamente. La película se filma, pero no se estrena entonces. Queda suspendida. Interrumpida por la historia. Como si el país hubiera cerrado de golpe la puerta del cine, la puerta de la conversación, la puerta de esa modernidad juvenil que la novela había capturado con tanta precisión. El golpe militar de septiembre de 1973 reordena todo, la vida pública, la cultura, la prensa, el miedo. El ecosistema cultural cambia de forma brutal. Lo que antes era polémica se vuelve riesgo. Lo que antes era tribuna se vuelve vigilancia. La palabra impresa ya no es solo un rin, puede ser una prueba. Y Palomita Blanca, que había sido un fenómeno de la vida civil, queda marcada por esa fractura. La adaptación filmada en 1973 se convierte en un fantasma. Un objeto que existe, pero no circula. Un mito que se comenta en voz baja, como se comentan las cosas que el país no puede mirar de frente. La novela sigue siendo leída, pero el contexto cambia su lectura, lo que antes era retrato de juventud y clase ahora se vuelve también
Recuerdo de un Chile anterior al quiebre, un Chile donde la calle todavía era un espacio de disputa abierta y no un espacio de miedo. Para Lafourcade, el golpe no es solo un evento político, es una transformación del escenario donde él había construido su existencia como escritor público. La tribuna, esa mesa de combate, cambia de reglas. La prensa se reconfigura. La cultura se fragmenta. Muchos se van. Otros se callan. Otros se adaptan. Y el escritor que había vivido de la inmediatez, de la intervención, de la frase que golpea, se encuentra con un país donde la frase puede costar caro. Pero la obra ya está ahí. Palomita Blanca ya hizo su trabajo, capturó un momento social con una precisión que, con el tiempo, se vuelve aún más evidente. Porque la novela no solo cuenta una historia, conserva un clima. Conserva una música. Conserva una manera de hablar. Conserva la textura de una juventud chilena que, después del 73, será leída con nostalgia, con dolor, con distancia. El libro se convierte en cápsula de tiempo. Y esa cápsula, paradójicamente, refuerza su masividad, se lee para entender, para recordar, para asomarse a un país que ya no existe igual. La película, en cambio, queda en pausa durante años. Y esa pausa la carga de mito. Porque lo que no se ve se imagina. Lo que no circula se vuelve leyenda. Y cuando finalmente se estrena en 1992, casi 2 décadas después de haber sido filmada, el efecto es extraño, el Chile que aparece. En pantalla es un Chile joven, previo al golpe, pero el público que lo mira ya vive en otro país, en otra transición, con otras heridas. El estreno tardío no es un simple evento cultural, es una reactivación del pasado. Un pasado que vuelve con rostros, con calles, con modas, con esa luz de época que el cine fija sin pedir permiso. 1992, además, es un año en que Chile está reordenando su memoria pública. La dictadura terminó formalmente, pero el país sigue negociando qué recuerda y cómo lo recuerda. En ese contexto, Palomita Blanca vuelve a la conversación no solo como historia juvenil, sino como documento cultural de un antes. Y Lafourcade vuelve a ser nombrado, discutido, etiquetado. Otra vez la misma tensión, el escritor de obra amplia reducido al autor de un fenómeno. El polemista convertido en marca. El cronista atrapado por su propio registro más popular. Pero en 1971, cuando el libro sale, nada de eso está escrito todavía. Lo que existe es el impacto inmediato. La sensación de que una novela chilena, por fin, se metió en la vida cotidiana como se mete una canción pegajosa. Y esa sensación tiene un reverso, el circuito literario, que se cree guardián de la seriedad, reacciona con incomodidad. Porque el éxito popular no solo trae dinero o fama, trae una pregunta silenciosa sobre el poder real de la literatura. ¿Para quién se escribe? ¿Para el jurado? ¿Para el suplemento? ¿Para la universidad? ¿O para esa muchacha que se sube a la micro con el libro en la cartera y lo lee apretada entre cuerpos, mientras la ciudad pasa por la ventana? Lafourcade, que había vivido de la tribuna, entiende el mecanismo de la atención pública. Sabe que el país habla de lo que se vuelve común. Y Palomita Blanca se vuelve común. Se vuelve parte del aire. Eso es una victoria. Y también una condena. Porque el escritor que se vuelve común corre el riesgo de ser subestimado por los que administran la rareza como valor. La novela, además, no es inocente en su mirada sobre el consumo cultural. No se limita a describir que los jóvenes escuchan música o leen revistas, muestra cómo esos objetos funcionan como pasaporte simbólico. Un disco no es solo un disco, es una señal de pertenencia. Una prenda no es solo una prenda, es una contraseña. Y quien no tiene la contraseña queda afuera, aunque esté físicamente dentro. Esa es la violencia suave de la modernidad, no necesita golpes para excluir, le basta con códigos. En Chile, donde la desigualdad se vive con una mezcla de resignación y resentimiento, esa violencia suave es cotidiana. Lafourcade la pone en escena con una claridad que duele. Y duele porque no se puede negar. La novela no inventa un mundo, lo reconoce. Y al reconocerlo, lo vuelve visible. Lo visible incomoda. Lo visible obliga a hablar. Y hablar, en un país polarizado, es peligroso. Por eso, Palomita Blanca no es una traición a su ambición literaria, aunque algunos lo hayan querido leer así. Es, más bien, la revelación de su instinto más profundo, el de cronista que no puede evitar mirar el presente y convertirlo en material narrativo.
La alta literatura, que busca prestigio, suele esconder sus costuras, disimular su relación con la coyuntura. La Forcade hace lo contrario, muestra la costura. La exhibe. Y al exhibirla, convierte la coyuntura en literatura. El problema es que el prestigio no siempre premia esa honestidad. El prestigio, muchas veces, premia la distancia. Premia el tono elevado. Premia la dificultad. Y Palomita Blanca se lee rápido, se entiende, se comenta. Eso, para ciertos guardianes, es imperdonable. Como si la claridad fuera un pecado. Como si la comunicación fuera una concesión. Pero la claridad también puede ser una forma de precisión. Y la precisión, en un retrato social, es un arma. La Forcade dispara con detalles, la manera de hablar, los lugares de encuentro, los rituales juveniles, la aspiración de cruzar una frontera invisible. Y el lector chileno reconoce esas fronteras porque las vive. No necesita que se las expliquen. Solo necesita que alguien las nombre. La adaptación cinematográfica de Ruiz, filmada en 1973, agrega otra capa, la de la imagen como prueba. La novela puede ser discutida como ficción, la película muestra calles reales, cuerpos reales, un Santiago real que, con el golpe, se vuelve pasado congelado. Esa congelación convierte a Palomita Blanca en algo más que una historia, en un archivo emocional. Y los archivos emocionales son peligrosos para cualquier relato oficial, porque no se dejan ordenar fácilmente. En el Chile posterior al golpe, la cultura se reorganiza bajo presión. La tribuna cambia de tono. La polémica se vuelve más cuidadosa o más cínica, según el caso. Y la Forcade, que había hecho de la exposición pública una forma de existir, queda en una posición compleja, su nombre sigue circulando. Su libro más popular sigue siendo referencia, pero el país donde ese libro nació ya no es el mismo. La masividad de 1971 se convierte en un recuerdo de un Chile que hablaba en voz alta. Y, sin embargo, la novela sigue ahí, como un objeto que resiste el cambio de régimen porque su materia prima no es un programa político, sino una experiencia social, la desigualdad, el deseo, la juventud, la aspiración, la humillación, la ilusión. Esas cosas no desaparecen con un golpe. Cambian de forma, se esconden, se endurecen, pero siguen. Por eso el libro sigue siendo leído. Por eso sigue siendo citado. Por eso, incluso cuando se lo desprecia, no se lo puede borrar. La Forcade queda, entonces, en una posición extraña, el escritor que quería ser reconocido por su modernidad literaria termina siendo recordado por haber escrito el retrato más masivo de una juventud chilena en un momento crítico. Y esa memoria pública es caprichosa. No pregunta al autor qué quiere. Decide por él. Lo fija en una imagen. Lo convierte en sinécdoque, un hombre resumido en un título. La tribuna, esa mesa de combate, sigue siendo su lugar natural. Pero ahora la tribuna tiene otro aire. El papel del diario ya no es solo un mantel pobre extendido sobre la mesa, es también un territorio vigilado, un espacio donde cada frase puede ser leída con sospecha. El escritor que antes golpeaba con ironía ahora debe medir el golpe. Y medir el golpe, para alguien como la Forcade, es casi una mutilación. Palomita Blanca queda como un recordatorio de lo que la literatura puede hacer cuando se atreve a mirar el presente sin pedir permiso. Puede volverse masiva sin volverse trivial. Puede ser popular sin ser complaciente. Puede ser leída por quienes nunca entran al templo del canon. Y, al mismo tiempo, puede condenar a su autor a una fama que no coincide con su ambición. En 1971, el libro abre una puerta enorme. En 1973, la historia la cierra de golpe. Y en ese golpe, en ese cierre, queda atrapada una imagen, la juventud chilena bailando al borde del abismo, sin saberlo del todo. Con la música alta, con el deseo de pertenecer, con la ilusión de que el futuro es una fiesta a la que, esta vez sí, los van a dejar entrar. Después del 73, el aire cambia de densidad. No es una metáfora, se siente en la respiración de la ciudad, en la manera en que la gente baja la voz en la mesa, en cómo el papel del diario, ese papel que antes era rin, mantel, trinchera y vitrina, empieza a crujir con otro sonido, como si cada hoja tuviera un peso extra. La cultura chilena, que ya era un campo de fuerzas, se vuelve un mapa de zonas, lo que se puede decir, lo que conviene callar, lo que se dice con guiños, lo que se escribe para que parezca otra cosa.
Y en ese nuevo clima, Enrique Laforcade sigue haciendo lo que sabe hacer, escribir, opinar, provocar, sostenerse en la tribuna. Pero la tribuna ya no es la misma. El público tampoco. Hay escritores que, cuando el país se parte, se van hacia adentro. Se vuelven silenciosos, casi monásticos. Laforcade no. Laforcade es de los que necesitan el ruido de la plaza, aunque la plaza esté cercada. Su figura, desde temprano, se había construido con una mezcla rara, ambición literaria y hambre de actualidad, deseo de prestigio. Y gusto por el golpe rápido, una prosa que quería modernidad y una personalidad que no le temía al escándalo. En tiempos normales eso ya irrita. En tiempos de miedo, eso se vuelve un problema de supervivencia. La dictadura reordena el ecosistema cultural con una brutalidad que no deja intacto ni el gesto más pequeño. Las editoriales cambian de ritmo, los suplementos literarios se vuelven más cautos, la conversación pública se llena de eufemismos. La literatura, que en Chile siempre tuvo algo de ceremonia, ahora tiene además algo de contraseña. Y Laforcade, que había sido un polemista de oficio, se mueve en ese terreno con una mezcla de insistencia y adaptación, no renuncia a la presencia pública, pero aprende, como tantos, que la frase puede ser un boomerang. Mientras tanto, su nombre ya está pegado a un título como una etiqueta que no se despega, Palomita Blanca. El fenómeno popular no se evapora, se transforma. En los años duros, la novela circula como recuerdo de un Chile anterior, como cápsula de lenguaje, de música, de gestos. Un libro que, sin proponérselo, se vuelve archivo. Y los archivos, en un país que intenta controlar su relato, son peligrosos por una razón simple: no obedecen. No se alinean. No se dejan domesticar por una consigna. Laforcade sigue publicando. Sigue escribiendo narrativa, sigue ensayando, sigue opinando. Su obra es extensa y desigual, como suelen ser las obras de quienes no se permiten el lujo de la pausa larga. Hay novelas, cuentos, crónicas, libros que buscan el golpe de época, otros que se internan en registros más experimentales, otros que vuelven al retrato social. Y, sin embargo, el mercado y la memoria pública son máquinas de simplificar, el escritor múltiple queda reducido al autor de un bestseller setentero. Eso, para alguien que había peleado por ser leído como figura central de una generación literaria, es una herida que no cierra del todo. Porque la generación del 50, ese grupo que quiso romper con el criollismo y con ciertas solemnidades, que miró hacia la ciudad, hacia la modernidad, hacia técnicas narrativas más contemporáneas, había sido también una batalla por el lugar en la historia literaria. Laforcade no fue un miembro silencioso de esa batalla. Fue de los que empujan con el hombro. De los que discuten en público. De los que escriben crítica como si fuera boxeo. Y esa energía, con los años, se vuelve parte de su marca, el escritor que no solo publica libros, sino que se instala en la conversación como personaje. El problema de convertirse en personaje es que el personaje empieza a comerse al autor. La gente recuerda la frase punzante, la polémica, el gesto de superioridad o de ironía, el comentario que incendia una sobremesa. Y los libros, que requieren tiempo, quedan atrás. En Chile, donde la vida cultural se organiza muchas veces alrededor de nombres y bandos, esa reducción es casi inevitable. Laforcade, que había usado la tribuna para existir, paga el precio de esa misma estrategia. La tribuna lo mantiene visible, pero también lo encierra en una imagen. En los años 80, la prensa sigue siendo un espacio decisivo. No solo por lo que informa, sino por lo que permite insinuar. La columna se vuelve un género de supervivencia cultural, un lugar donde se puede hablar de literatura y, entre líneas, hablar de país, donde se puede comentar un libro y, sin decirlo, comentar el clima moral de una época. Laforcade se mueve ahí con oficio. El oficio del columnista es un oficio de ritmo, hay que entregar, hay que estar, hay que reaccionar. La máquina de escribir, o el teclado, cuando llega el tiempo, no es un objeto romántico, es una herramienta de trabajo diario, con deadlines, con editores, con espacios contados. Y en ese espacio contado, Laforcade hace lo que siempre hizo: pensar, provocar, marcar territorio. La literatura chilena, mientras tanto, se reconfigura. Aparecen nuevas voces, nuevas estéticas, nuevas urgencias. El exilio, interno y externo, deja marcas profundas. La narrativa y la poesía se cargan de otras sombras, de otras obsesiones. Y Laforcade, que venía de una modernidad urbana previa al quiebre,
queda en una posición ambigua, es parte de una tradición reciente. Pero también es un sobreviviente de un mundo cultural que ya no existe igual. Su nombre sigue siendo citado, discutido, a veces con respeto, a veces con desdén. Y esa oscilación lo acompaña como un ruido de fondo. Hay algo particularmente chileno en esa relación con los escritores, se los quiere y se los castiga al mismo tiempo. Se los necesita como símbolos, pero se los sospecha cuando se vuelven demasiado populares o demasiado visibles. Lafourcade encarna esa paradoja con una claridad casi didáctica. Porque su caso no es el del autor escondido en su torre, sino el del autor que se expone. Y la exposición, en un país de jerarquías culturales fuertes, siempre genera reacción. Cuando llega la transición, a fines de los 80 y comienzos de los 90, la vida pública se llena de un nuevo tipo de ruido, el ruido de la reapertura. Vuelven temas, vuelven nombres, vuelven discusiones que habían quedado congeladas. Pero la reapertura no es un regreso al pasado, es un reordenamiento. Chile entra en una modernización acelerada, con consumo, con televisión, con una cultura mediática que empieza a dominar el ritmo de la conversación. Y ahí Lafourcade, que siempre entendió el valor de la tribuna, encuentra un terreno familiar, el espacio público como escenario. Solo que ahora el escenario es más grande, más rápido, más superficial a ratos. Y el riesgo de convertirse en caricatura aumenta. En 1992 ocurre algo que reactiva el mito de manera casi cinematográfica, se estrena, por fin, la película Palomita Blanca de Raúl Ruiz, filmada en 1973. El efecto es extraño y potente. Porque el cine tiene esa crueldad, muestra lo que fue con una nitidez que duele. Las calles, los peinados, la ropa, la manera de caminar, la luz de Santiago antes del golpe. No es solo una historia, es un documento involuntario. Y el público de 1992 mira esa imagen con ojos de otro país, un país que intenta narrarse como nuevo, pero que todavía tiene el pasado pegado a la piel. El estreno tardío convierte a Palomita Blanca en un doble espejo. Por un lado, devuelve la novela a la conversación masiva, la reubica en la cultura popular, la hace circular otra vez como referencia generacional. Por otro, fija a Lafourcade aún más en esa etiqueta. Porque la película no reactiva toda su obra, reactiva ese título. Ese mundo. Esa muchacha. Ese Chile. Y el escritor, que había escrito mucho más, vuelve a ser presentado, en la práctica, como el autor de Palomita Blanca. La fama, cuando se concentra, es una forma de amputación. Y sin embargo, hay una justicia rara en esa concentración. Porque Palomita Blanca no fue un accidente. Fue la expresión más visible de algo que Lafourcade llevaba dentro desde siempre, el instinto de cronista. El oído para el habla. La capacidad de registrar el pulso social sin pedir permiso al canon. La novela popular no lo traiciona, lo desnuda. Lo muestra en su forma más eficaz. Y eso, para un escritor que aspiraba a la alta literatura, puede ser insoportable, descubrir que el libro que más llega es el que más se parece a la calle. En los años 90 y 2000, Lafourcade sigue siendo una presencia. Publica, opina, aparece. Su figura se vuelve parte del paisaje cultural chileno, como esos edificios del centro que uno ya no mira pero que están ahí, sosteniendo una esquina. Hay generaciones que lo leen por primera vez en columnas, no en novelas. Hay lectores que lo conocen por la polémica, no por la página literaria. Y él, que siempre supo usar el espacio público, sigue alimentando esa máquina. A veces con lucidez. A veces con exceso. A veces con una ironía que envejece bien. A veces con una provocación que suena a reflejo. El oficio de cronista tiene una trampa, el presente envejece rápido. Lo que hoy es un golpe de efecto mañana es una nota al pie. Y Lafourcade, al apostar tanto por la tribuna, se expone a esa erosión. Pero también gana algo que pocos escritores logran, continuidad de influencia. Porque la columna, en Chile, no es solo opinión, es una forma de autoridad. El columnista se convierte en árbitro, en provocador, en guardián de un gusto, en enemigo de alguien. Y Lafourcade, que nunca fue neutral, se instala ahí como figura que incomoda. La incomodidad es su combustible. Se nota en su trayectoria, no le interesa ser un santo laico de la literatura. Le interesa estar en el centro del ruido. Y ese deseo tiene un costo, la legitimidad, canónica, se vuelve siempre discutida. Hay quienes lo consideran fundamental por su papel en la modernización narrativa y por su capacidad de retrato social.
Hay quienes lo miran como un escritor más mediático que profundo. Hay quienes lo reducen al fenómeno juvenil de 1971. Y esa disputa, que podría parecer secundaria, en realidad define cómo un país organiza su memoria cultural, que premia, que castiga, que tolera. En el Chile del siglo XXI, donde la cultura se fragmenta en nichos y la atención se dispersa, la figura del escritor tribuno parece casi de otra época. Pero Lafourcade insiste. Su nombre sigue apareciendo, su voz sigue buscando el espacio. Y ahí se ve algo esencial: para él, escribir no es solo producir libros, es ocupar un lugar. Un lugar en el diario, en la conversación, en la polémica. La literatura como combate público. La página como ring. La tribuna como hogar. Con los años, esa insistencia se vuelve también una forma de resistencia contra el olvido. Porque el olvido, en un país que cambia rápido, es una fuerza silenciosa. Nuevos autores, nuevas modas, nuevas discusiones. Y Lafourcade, que había sido joven en un Chile que se modernizaba con ansiedad, envejece en un Chile que se moderniza con vértigo. La diferencia es que ahora la modernidad no se anuncia con peinados y discos importados, se anuncia con pantallas, con redes, con una velocidad que no deja espacio para la frase larga. Y él, que construyó su ritmo en la máquina de escribir y en el diario, se enfrenta a un mundo donde la tribuna se multiplica y se diluye. Aún así, su obra queda. Queda como un conjunto amplio, polémico, irregular, atravesado por una energía de época. Y queda, sobre todo, esa novela que lo persigue y lo salva al mismo tiempo. Porque Palomita Blanca sigue siendo leída como radiografía de clase y juventud, como retrato de aspiración y humillación, como documento de un Chile que se asomaba a una modernidad desigual. Y cada nueva lectura, cada reedición, cada referencia, vuelve a poner su nombre en circulación. En los últimos años, Lafourcade ya es una figura histórica en vida. Un hombre que pertenece a la memoria cultural del país. Se habla de él con esa mezcla chilena de familiaridad y juicio: Lafourcade, el polemista; Lafourcade, el de Palomita; Lafourcade, el de la generación del 50. 3 etiquetas para una vida entera. Y él, que siempre jugó con las etiquetas, termina atrapado en ellas como cualquiera. El 26 de abril de 2019, Enrique Lafourcade muere. Tenía 91 años. Y con su muerte se cierra una trayectoria que atravesó casi todo el siglo chileno, la modernización urbana de mediados de siglo, las batallas estéticas de la generación del 50, la masividad inesperada de una novela que se volvió fenómeno, el quiebre del 73 que cambió las reglas de la palabra pública, la larga posvida de la columna como espacio de combate, la transición, la reapertura de los mitos. En los 90, la aceleración mediática del nuevo siglo. Queda una imagen persistente, casi obstinada, un escritor inclinado sobre la página del diario, como si esa hoja fuera un cuadrilátero. No el escritor retirado, no el escritor puro, no el escritor que espera el juicio de la academia. El escritor que pelea. Que registra. Que provoca. Que se expone. Y queda también esa otra imagen, la que el país no suelta, una muchacha de clase popular mirando una fiesta desde afuera, con el vidrio por delante, con la música adentro, con la ilusión de que tal vez, esta vez, la dejen pasar. Esa escena, repetida en lecturas, en conversaciones, en la película que llegó tarde, termina siendo una forma de biografía nacional. Tanto como de biografía de autor. Porque al final, la memoria pública no siempre elige lo que el escritor quiso ser. Elige lo que el país necesitó leer. Y Chile, por razones que tienen que ver con clase, con deseo, con modernidad y con heridas, necesitó esa historia. Lafourcade la escribió con oído de cronista y ambición de novelista. Y en esa mezcla, tan incómoda para el canon, tan eficaz para la calle, se juega su lugar, no como un nombre quieto en una vitrina, sino como una presencia que sigue discutiéndose, como una columna que todavía cruje cuando uno la toca, como un papel de diario que, incluso viejo, todavía mancha los dedos.